En nuestros estudios en Washington, señor Carlos Quesada, usted como experto en derechos humanos, ¿puede haber justicia sin que responsables de crímenes de lesa humanidad paguen cárcel, por ejemplo? Bueno, evidentemente, la respuesta inicial sería un no. Pero yo sí quisiera comentar rápidamente que el discurso del presidente Santos refleja una vez más que las voces de las víctimas del conflicto armado colombiano no han sido tomadas en cuenta. Yo creo que esto es muy peligroso porque efectivamente lo que hace es dejar a las víctimas y lo que las víctimas piensan sin una oportunidad. Y si bien es cierto que el proceso de paz debe continuar, me parece que hay una situación también de agilizar el proceso antes de que termine el mandato presidencial, y eso pone en peligro no solamente el futuro, digamos, del proceso de paz en Colombia, sino la legitimidad del proceso de paz en Colombia. Una de las cosas que llamó la atención, señor Quesada, del discurso del presidente Juan Manuel Santos es que todo su discurso fue dedicado justamente a intentar justificar el derecho de los colombianos a buscar la paz, pero sobre todo a legitimar este proceso ante la comunidad internacional. ¿Cree usted que el Estatuto de Roma se convirtió en un obstáculo para esta negociación que adelanta el gobierno colombiano en Cuba? Se convierte en un obstáculo, y no solamente el estatuto, sino también en el sistema interamericano. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2001, por ejemplo, ha planteado en algunas de sus decisiones la ilegalidad, digamos, de las leyes de amnistía. De hecho, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, ha planteado, digamos, la responsabilidad del Estado colombiano en algunos casos de masacres, por ejemplo, en Colombia. Y anteriormente había dicho la Comisión, realmente fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que se ha pronunciado en contra de las amnistías. Entonces, una cosa es lo que el Estado colombiano está planteando, pero la otra es lo que el Estado colombiano ya ha ratificado. En el caso concreto de las Américas es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también, por ejemplo, el Estatuto de Roma. Representante a la Cámara, Miguel Gómez, si entonces el Estatuto de Roma es un obstáculo para esta negociación, ¿no debería más bien adecuarse el proceso de paz colombiano a la normativa internacional y no el Estatuto de Roma a lo que está proponiendo la justicia en Colombia? Claro que sí. El problema no es que Colombia vaya en contra de los preceptos internacionales. El reto que tenemos en Colombia es lograr que el proceso de paz se adecúe a las normas internacionales. Y todos sabemos que una paz que viole los principios de las víctimas es una paz inaceptable. ¿Y las víctimas son quiénes? Pues son miles de colombianos. El problema del proceso de paz colombiano es que no estamos hablando de pequeños grupos. Se acaban de cumplir los 40 años del golpe militar en Chile y todavía hay unas víctimas del golpe militar chileno que consideran que el sistema político chileno no ha cumplido con esos requisitos de reparación, de verdad y de justicia. A mí me parece que en el caso colombiano, dado que son cientos de miles de víctimas, la prioridad no debe ser la paz, sino deben ser los derechos de las víctimas. Y me cuesta muchísimo aceptar que en un proceso de paz dejemos a un lado la voz de las víctimas. En La Habana, en el proceso que se está discutiendo entre las FARC y el gobierno colombiano, los únicos que no han sido escuchados son las víctimas de las FARC, que no son cientos de personas, ni miles de personas, son cientos de miles de personas. Entonces a mí me parece que si queremos la paz en Colombia, lo primero que tenemos que tener es mucha claridad sobre cuál va a ser la responsabilidad de las FARC, la responsabilidad del Estado colombiano y sobre todo, qué van a recibir las víctimas por años de sufrimiento. Como lo había anticipado en diversos actos públicos en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dedicó su intervención en la Asamblea General número 68 de la ONU a defender el modelo de justicia transicional que sería aplicado en caso de que culminen con éxito los diálogos de paz que adelanta con la organización terrorista de las FARC. Lo que planteamos a la ONU y a la comunidad internacional
es que se respete el derecho de Colombia y de toda nación de buscar la paz. Así, el presidente Juan Manuel Santos en su discurso ante la Asamblea General de la ONU pidió apoyo internacional al modelo de justicia transicional, el que Colombia implementaría de lograrse un eventual acuerdo de paz con la agrupación criminal de las FARC. Adoptamos una estrategia integral de justicia transicional que atiende los principios de verdad, de justicia, de reparación, que esperamos nos permita hacer ese tránsito hacia la paz. Podemos decir que hemos sido pioneros en la implementación de medidas de justicia transicional en medio del conflicto. Como ya lo había hecho en otros escenarios, Santos defendió la autonomía de Colombia para tomar las decisiones sobre el futuro que deberán enfrentar los cabecillas terroristas y demás miembros de las FARC. Es decir, no aplicaría la justicia internacional. Pedimos que se nos siga acompañando en este esfuerzo, respetando nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas y confiando que nuestras actuaciones nunca han sido ajenas a las sensibilidades de la comunidad internacional. Pero esto deja más preguntas que respuestas en medio de la incertidumbre que representa fijar un balance entre justicia y paz a nivel interno, sumada a la negativa del grupo criminal de las FARC a aceptar el marco jurídico para la paz. Si entendemos la justicia y la lucha contra la impunidad en una transición como un conjunto de medidas que satisfagan a las víctimas y no solo como la administración de procesos penales, será posible encontrar una solución integral para todos. En el camino hacia la reconciliación, como lo denomina el mandatario colombiano, quedan planteadas tras su discurso algunas paradojas, que no todo crimen tendrá condena, pero que al mismo tiempo no habrá impunidad. No podemos pretender investigar todos los hechos cometidos en medio siglo de violencia y a procesar todos los responsables para luego no cumplir. No habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. En Washington, señor Carlos Quesada, si el presidente Juan Manuel Santos no quiere que haya más víctimas, la solución es una paz que podría contemplar, a cambio de la entrega de las armas, solamente de la entrega de las armas, libertad, no pagar un solo día de cárcel o incluso participación en política. Mire, yo quisiera hacer acá un comentario general, y es que antes de responder a su pregunta, y es que es muy importante que la gente entienda, bueno, ustedes que viven en Colombia lo entienden mucho más, pero que la gente entienda que, por ejemplo, que las FARC no son un grupo monolítico, que el proceso de paz en Colombia no puede ser un proceso forzado, que hoy continúa habiendo violencia en Colombia, que el movimiento afrocolombiano, el movimiento de mujeres, personas que sufren desplazamiento, que han sufrido desplazamiento forzado, continúan siendo víctimas. Entonces, habiendo dicho esto, me parece a mí que forzar la paz sin tomar, como bien lo decía el congresista, sin tomar en cuenta la voz de las víctimas es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la paz se puede firmar, pero una cosa es firmar un acuerdo de paz y otra cosa es que se implemente ese acuerdo de paz. Y yo creo que en el caso colombiano, por las particularidades del caso colombiano, eso no se puede hacer. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el caso de Colombia de querer forzar una paz. Entendemos las preocupaciones del presidente Santos y nos parece importante los pasos que está haciendo, pero si no se toma en cuenta el papel de las víctimas, la paz o el proceso de paz va a fracasar y Colombia no sería el único ejemplo de eso. O sea, para que haya un proceso de paz legítimo en Colombia, uno, tiene que haber la participación de las víctimas y dos, tiene que haber un proceso de lucha contra la impunidad que garantice que no se repitan los hechos. Representante de la Cámara, Miguel Gómez, ¿cuál es la paz que quiere vender a la comunidad internacional el presidente Juan Manuel Santos? Bueno, yo creo que el presidente está un poco preso de la dialéctica de La Habana. Tengo la impresión de que el presidente sabe
que si fracasa el proceso de paz en La Habana, en el fondo es el fracaso de su gobierno y que probablemente no va a ser posible la reelección. A mí me preocupa muchísimo que mezclemos los intereses de la reelección con los intereses de la paz. Y el discurso que el presidente Santos hizo en Nueva York es un discurso que parece dirigido a los grandes dirigentes internacionales y en el fondo está direccionado hacia Colombia. La idea de que vamos a tener que tragarnos unos sapos, como decimos en Colombia, en otras palabras, que vamos a tener que aceptar cosas que no son aceptables, es lo que el presidente Santos nos quiere vender desde Nueva York. Yo creo que la paz no es posible sin justicia. ¿Qué tipo de justicia? Ahí podemos discutir lo que el presidente quiera. Podemos discutir a veces medidas simbólicas. A veces vamos a tener que aceptar que frente a graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues va a tener que haber penas. No necesariamente las penas que todos quisiéramos, pero si no hay algún tipo de sanción, en el fondo ni los colombianos ni la comunidad internacional van a aceptar lo que se está discutiendo en La Habana. Vamos a ver qué dicen los televidentes. Les seguimos preguntando en Twitter cuál es su opinión frente al discurso entregado por el presidente Santos ante la ONU. Leemos algunos mensajes. Elina María dice, el discurso de Santos busca apoyo de otros países porque no tiene el de los colombianos y como sea entregará el país a las FARC. También nos escribe Lucía Echeverry, dice, a Juan Manuel Santos no le importa lo que pensamos la gran mayoría de los colombianos, solo le importa reelección y Nobel de Paz. Y también nos escribe Quique Ol y dice, impunidad con traje de diplomacia. Qué vergüenza, presidente Santos en la ONU, con discurso que favorece a victimarios FARC. Nosotros vamos a la pausa y ya continuamos analizando nuestro tema de hoy, el discurso en las Naciones Unidas del presidente Juan Manuel Santos, donde intenta blindarse de la justicia internacional mientras adelanta un proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC en La Habana. Ya regresamos con La Noche.